Año 1917. Fui un soldado, luego un prisionero. Ahora ya no sé qué soy. Me arrebataron el cuerpo, la mente y algo más. Algo que jamás debería haber despertado. La noche en la que lo atraparon, el mundo de Víctor Sokolov se partió en dos. Hasta entonces, había sido un soldado, un hombre con una causa, un fusil y una determinación férrea de regresar a casa. Pero en aquel campo de batalla, rodeado de cuerpos, explosiones y humo negro, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un prisionero. Los disparos habían cesado cuando el enemigo comenzó a avanzar entre los cadáveres. Víctor, herido en el costado, sintió el filo de una bayoneta rasgando su uniforme antes de que un golpe seco en la cabeza lo sumiera en la oscuridad. Despertó atado, con las manos a la espalda, en un camión repleto de soldados capturados. El hedor a sangre y pólvora lo envolvía, y el retumbar de las ruedas sobre el terreno accidentado hacía que cada herida ardiera como fuego líquido. ¿Dónde nos llevan?, susurró un joven a su lado, apenas un recluta. Nadie respondió. La desesperanza colgaba en el aire. Después de horas de viaje, llegaron a un campo de prisioneros oculto entre las montañas. Era un lugar sin nombre, solo un número pintado en el portón de hierro oxidado. Guardias con rostros duros los empujaron al suelo, les gritaron órdenes y los hicieron formar filas ante un oficial que los miraba como si fueran ganado. Bienvenidos al campo 47, dijo con una sonrisa burlona. Aquí, el infierno tiene otras reglas. Los hicieron arrodillarse. Un soldado de su unidad intentó levantarse y fue ejecutado en blanco. El sonido de la bala aún resonaba en sus oídos cuando comenzaron las torturas. Los primeros días en el campo fueron un infierno. La comida era escasa, un caldo aguado con trozos de carne de origen incierto. Dormían en barracones infestados de ratas y piojos, sobre pisos de madera húmeda que nunca llegaban a secarse. Pero nada se comparaba con los interrogatorios. Cada día, los guardias sacaban a varios prisioneros y los llevaban a una barraca apartada. Quienes regresaban lo hacían con huesos rotos, con la piel marcada por látigos y cigarros apagados en su carne. Algunos no volvían en absoluto. Víctor fue llevado al tercer día. Lo esposaron a una silla de metal en una sala sin ventanas. Frente a él, un hombre de bata blanca encendió una lámpara y la dirigió a su rostro. «Nombre», ordenó el hombre, con un acento frío y calculador. Víctor no respondió. Un guardia a su derecha le golpeó la mandíbula con la culata de un rifle. «Nombre», repitió el hombre. Víctor Sokolov escupió sangre. Unidad. Rango. Objetivo de su misión. El soldado apretó los dientes. No diría nada. El hombre de la bata suspiró y sacó un bisturí. «No tenemos tiempo para juegos». Deslizó la hoja sobre la palma de su mano, apenas un rasguño al principio. Luego hizo una incisión más profunda, lo suficiente para que la sangre escurriera. El dolor era soportable, pero Víctor sabía que eso era solo el comienzo. Horas después, lo arrojaron de regreso al barracón. Tenía la piel lacerada, las uñas arrancadas y la garganta seca de tanto gritar. Sus compañeros apenas lo miraron. Todos estaban demasiado rotos como para consolar a nadie. Con el paso de las semanas, Víctor entendió las reglas del campo 47. 1. Obedecer sin preguntar. 2. Nunca mirar a los guardias a los ojos. 3. Olvidarse de la esperanza. Los prisioneros trabajaban de sol a sol, cavando fosas, transportando cadáveres y construyendo estructuras que nadie entendía. En las noches, los gritos de quienes eran llevados a los experimentos perforaban la oscuridad. Había prisioneros que intentaban huir.
Algunos incluso lograban llegar a la alambrada antes de ser alcanzados por una bala en la espalda. Los cadáveres se dejaban colgados durante días como advertencia. Víctor no pensaba huir. Sabía que no era posible, pero tampoco pensaba morir allí. Los rumores se esparcían como la peste. Decían que en los laboratorios del campo se llevaban a cabo experimentos con los prisioneros. Nadie sabía exactamente qué sucedía, pero cuando alguien era llevado allí, rara vez volvía. Una noche, un hombre regresó, pero ya no era el mismo. Su nombre era Piotr, un soldado curtido que había sobrevivido a más batallas de las que podía contar. Cuando lo llevaron, todos pensaron que no lo volverían a ver. Pero días después, apareció en el barracón, demacrado, con la mirada perdida y un temblor incontrolable. ¿Qué te hicieron?, preguntó Víctor. Piotr lo miró con ojos vidriosos. Abrió la boca, pero solo emitió un sonido ahogado, como un susurro quebrado. Cuando se quitó la camisa, todos contuvieron la respiración. Su torso estaba cubierto de cicatrices frescas, algunas cosidas de manera burda, otras aún abiertas. Pero lo más perturbador era su brazo derecho. La piel parecía estirada, de un tono diferente al resto de su cuerpo, como si le hubieran injertado carne ajena. «No es mío», susurró Piotr, con voz quebrada. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la columna. Desde esa noche, Piotr dejó de hablar. Solo se sentaba en un rincón, con los ojos fijos en la pared, murmurando palabras incomprensibles. Y una semana después, desapareció. Nadie preguntó por él. Nadie preguntaba por nadie en el campo 47. Víctor sabía que tenía que salir de allí. No podía morir como los demás. No podía convertirse en un experimento más. Comenzó a observar. Aprendió los horarios de los guardias, memorizó los puntos débiles de la alambrada y estudió a los otros prisioneros. No podía escapar solo, necesitaría ayuda. Había un hombre llamado Sergei, un exingeniero que había trabajado en fortificaciones antes de la guerra. Sabía cómo funcionaban los cercos eléctricos, cómo abrir cerraduras improvisadas. Pero Sergei tenía miedo. «No hay salida», dijo una noche. «Esto no es solo un campo de prisioneros. Es un matadero. Prefiero morir intentándolo», respondió Víctor. Esa noche, mientras el viento aullaba sobre las montañas y los gritos de los torturados se alzaban en la distancia, Víctor tomó su decisión. Escaparía, o moriría en el intento. El plan de Víctor no era perfecto. No tenía armas, ni provisiones, ni siquiera un mapa del terreno más allá de los muros. Pero tenía determinación, y en el campo 47, eso era lo único que separaba a los vivos de los muertos. Durante días, estudió cada rincón del lugar. Aprendió que la alambrada perimetral tenía un punto débil en el lado oeste, donde la electricidad fallaba por unos minutos cada noche. Observó cómo los guardias cambiaban turnos, notando que algunos bebían más de la cuenta antes de la medianoche. Pero la clave de su escape no era el perímetro. Era el interior. Sergei, el ingeniero prisionero, le dijo que los túneles debajo del campo conectaban con un sistema de alcantarillado antiguo. Era una apuesta peligrosa. Nadie sabía si aún eran transitables o si simplemente llevarían a una tumba sin salida. «Si tomamos los túneles, no habrá marcha atrás», dijo Sergei una noche, con los ojos clavados en el suelo. «Prefiero una bala en la cabeza antes que morir atrapado ahí abajo». Víctor comprendía su miedo, pero no había alternativa. El día antes de su intento de fuga, Víctor fue llevado de nuevo al edificio de interrogatorios. Esta vez, no fue a la sala de torturas. Lo llevaron a un pasillo que no había visto antes, uno más limpio, con luces blancas y un silencio sepulcral.
Allí lo esperaba el hombre de la bata blanca. Sokolov, dijo, hojeando un expediente. Has demostrado ser fuerte. Muy fuerte. Víctor no respondió. Hoy no vengo a preguntarte sobre tu ejército. Hoy vengo a hacerte una oferta. El hombre sonrió, pero en sus ojos no había calidez. Si aceptas cooperar, te garantizo comida, descanso y, quizás, incluso tu libertad. Víctor sintió una punzada en el estómago. Sabía que mentía. ¿Y qué significa cooperar? Preguntó con voz rasposa. El hombre chasqueó los dedos. Un guardia trajo una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana ensangrentada. Queremos estudiar la resistencia humana, dijo con calma. Ver los efectos de ciertos procedimientos, ciertos experimentos. Descubrió la sábana. Víctor sintió que la bilis le subía por la garganta. Lo que había sobre la camilla no era un hombre. Al menos, no completamente. Su torso estaba abierto, sus órganos expuestos pero aún conectados a tubos y cables. Sus ojos estaban abiertos, y a pesar de la sangre en su boca, aún respiraba. Dijo el hombre de la bata, era como tú, fuerte, inquebrantable, hasta que descubrió que todo hombre tiene un límite. Víctor no dijo nada. Sabía que cualquier palabra lo condenaría más rápido. Tómate tu tiempo, continuó el hombre. Pero no demasiado. Esa noche, Víctor comprendió que no podía fallar. Si no escapaba, pronto sería como el hombre en la camilla. A la medianoche, Víctor y Sergei se deslizaron fuera del barracón. Sabían que solo tenían minutos antes de que los guardias hicieran su ronda. El acceso a los túneles estaba en una bodega de herramientas, cerrada con candado. Sergei sacó un alambre que había escondido en su bota y comenzó a trabajar. Rápido, susurró Víctor, mirando hacia los guardias más cercanos. Un clic. La cerradura se dio. Entraron a la bodega y movieron una pila de cajas. Bajo ellas, una rejilla metálica cubría la entrada a los túneles. Sergei la levantó con esfuerzo. Vamos, dijo Víctor, metiéndose primero. El túnel era estrecho y hedía a moho y podredumbre. Se arrastraron en la oscuridad, guiándose por el instinto. Entonces, escucharon el grito. ¡Alerta! El escape había sido descubierto. Víctor y Sergei avanzaron más rápido. Unos metros más adelante, el túnel se dividía en dos. No tenían forma de saber cuál llevaba a la salida. Izquierda, dijo Sergei con decisión. Fueron por ese camino. Entonces, la tierra comenzó a temblar. Desde arriba, los guardias habían encontrado la entrada. No querían perseguirlos. Querían enterrarlos vivos. El túnel comenzó a derrumbarse. ¡Corre!, gritó Víctor. Sergei tropezó. Víctor intentó sujetarlo, pero las piedras caían con fuerza. No me dejes, rogó Sergei. Víctor dudó, pero solo por un segundo. Corrió hacia adelante. Detrás de él, el túnel colapsó por completo. Cuando Víctor salió a la superficie, estaba en medio de un bosque denso. La luna iluminaba el terreno, pero no había tiempo para celebrar. Escuchó ladridos a la distancia. Los perros de caza ya estaban en su rastro. Corrió como nunca en su vida. Cada paso era una lucha contra el dolor, contra el agotamiento, contra el peso de haber dejado a Sergei atrás. Pero no podía detenerse. El bosque se extendía ante él, oscuro e infinito. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo cuando vio la luz en la distancia. Una cabaña. Tal vez allí habría alguien que pudiera ayudarlo. Se acercó con cautela. No podía confiar en nadie.
Pero cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. Dentro, esperándolo, estaba el hombre de la bata blanca. Sonreía. Bienvenido de nuevo, Sokolov. El aire dentro de la cabaña era denso, con un olor metálico, como a sangre seca y medicamentos rancios. Víctor no podía moverse. Su cuerpo temblaba, empapado en sudor y lodo. Sus pulmones ardían después de correr tanto, pero lo que realmente lo paralizaba era la figura que lo esperaba en el interior. El hombre de la bata blanca. ¿Sorprendido?, preguntó con voz calmada, como si estuvieran en una conversación casual. Víctor sintió un nudo en el estómago. Pensé que lo habías entendido, Sokolov, continuó el hombre. No hay escape del campo 47. Víctor giró sobre sus talones e intentó correr, pero algo impactó la parte trasera de su cabeza. Un destello blanco estalló en su visión, y luego, oscuridad. Despertó atado a una camilla de metal. Sus muñecas y tobillos estaban asegurados con correas gruesas, y un frío glacial le recorría la espalda desnuda. Sobre él, lámparas quirúrgicas proyectaban una luz enceguecedora. Trató de moverse, pero el dolor en su cuerpo le recordó lo inútil que era resistirse. Víctor Sokolov, dijo una voz en la penumbra. El hombre de la bata blanca emergió de la oscuridad. Esta vez no estaba solo. Detrás de él, un grupo de figuras vestidas con delantales ensangrentados observaba en silencio. Has demostrado ser un espécimen fascinante, continuó. Resistente, implacable, perfecto para nuestro siguiente experimento. Víctor sintió una punzada de miedo. ¿Qué van a hacerme? El hombre sonrió. Vamos a probar los límites de la vida. Víctor forcejeó, pero las correas eran demasiado fuertes. Uno de los asistentes le inyectó algo en el cuello. Un líquido espeso y frío se deslizó por sus venas, y poco a poco, su visión comenzó a distorsionarse. Las voces se volvieron ecos lejanos. El dolor llegó después. Algo afilado abrió su carne. Podía sentirlo, aunque su cuerpo se negaba a reaccionar. Entonces, la oscuridad lo envolvió de nuevo. Cuando Víctor despertó, el mundo ya no era el mismo. El aire olía diferente, más nítido. Cada sonido retumbaba en sus oídos con una claridad imposible. Podía escuchar los pasos de los guardias en el pasillo, el zumbido de la electricidad en los cables de la pared, incluso el goteo de una tubería lejana. Pero lo peor fue cuando intentó moverse. Sus músculos respondieron demasiado rápido, demasiado fuertes. Se sentó lentamente, mirando sus manos. Algo estaba mal. Su piel tenía cicatrices nuevas, pero lo más perturbador era su brazo derecho. No era suyo. Era más grande, con un tono diferente, como si le hubieran injertado carne ajena. El recuerdo de Piotr le golpeó como un mazazo. No es mío. Se miró en un espejo al otro lado de la habitación. Su rostro estaba más demacrado, pero sus ojos eran distintos. Más oscuros, más afilados. Algo dentro de él había cambiado. Y entonces se escuchó la voz. Bienvenido de vuelta, Sokolov. El hombre de la bata blanca lo observaba desde una esquina, tomando notas. Dime, ¿cómo te sientes? Víctor no respondió, porque en el fondo, una parte de él sabía la respuesta. Se sentía diferente, más fuerte, más rápido, más inhumano. Y el horror de esa verdad le golpeó con más fuerza que cualquier tortura. Víctor se miró las manos de nuevo, tratando de comprender lo que habían hecho con él. Su brazo derecho era más grande, los tendones marcados bajo la piel tensa. Se sentía como suyo, pero no lo era.
El hombre de la bata blanca se acercó lentamente, con la misma sonrisa fría de siempre. La adaptación ha sido un éxito, murmuró, tomando notas en un cuaderno. Mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Qué me hicieron?, gruñó Víctor, su voz más grave de lo que recordaba. Mejoramos lo que la naturaleza te dio, respondió el doctor. Tu cuerpo ahora es más resistente, tus reflejos más rápidos, y tu umbral del dolor, bueno, digamos que ya no eres un simple humano. Víctor sintió una oleada de náuseas. Él no era un hombre religioso, pero en ese momento sintió que algo antinatural se había apoderado de él. Entonces, la puerta del laboratorio se abrió. 2 guardias entraron, armados. Sokolov, ordenó el doctor. Levántate. Víctor no obedeció. Levántate. Ahora. Los guardias dieron un paso adelante, pero antes de que pudieran tocarlo, el instinto de Víctor se activó. Su brazo derecho se movió solo. Uno de los guardias gritó cuando Víctor lo agarró por el cuello con una fuerza monstruosa y lo levantó como si fuera de papel. El otro intentó disparar. Demasiado lento. Víctor se movió antes de que el dedo llegara al gatillo y lo golpeó con tal violencia que el hombre cayó inconsciente contra la pared. El laboratorio quedó en silencio. Víctor respiraba con dificultad, mirando sus propias manos. El doctor sonreía. Magnífico. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Suéltame. ¿Por qué querrías irte?, preguntó el doctor. Apenas estamos comenzando. Los monitores detrás de él mostraban imágenes de otros prisioneros. Algunos estaban en camillas, conectados a tubos, sus cuerpos desfigurados. Otros ya no eran reconocibles como humanos. Míralos, susurró el doctor. No todos sobrevivieron como tú. Eres especial, Víctor. Único. Víctor apretó los puños. No soy tu experimento. Oh, pero lo eres, respondió el doctor, con una sonrisa aún más amplia. Y ahora quiero ver de lo que realmente eres capaz. La alarma se activó. En cuestión de segundos, más guardias entraron en la sala. Pero esta vez, no eran los mismos de antes. Eran como él. Hombres con cicatrices, con ojos vacíos, con cuerpos que ya no parecían completamente humanos. La voz del doctor fue lo último que escuchó antes de que todo estallara en caos. Ahora, sobrevive. La habitación estalló en violencia. Los otros sujetos de prueba se lanzaron sobre Víctor como bestias desatadas. Sus ojos estaban vacíos de humanidad, sus cuerpos marcados con cicatrices y mutaciones grotescas. Víctor esquivó el primer golpe por instinto, moviéndose con una rapidez que lo sorprendió a sí mismo. Su brazo derecho reaccionó como una máquina de matar, estrellándose contra la mandíbula de uno de los atacantes con un crujido espantoso. El hombre cayó, pero los otros 2 no se detuvieron. Uno lo sujetó por la cintura y lo empujó contra una mesa metálica. El otro levantó un bisturí quirúrgico y lo clavó en su hombro. Víctor gruñó. Esperaba dolor, pero no sintió nada. Algo dentro de él se activó. Sus músculos se tensaron. Sus sentidos se agudizaron. Un rugido gutural salió de su garganta. Su mano derecha se cerró en un puño y golpeó el cráneo de su agresor con tanta fuerza que lo hundió contra la pared. El otro mutante intentó huir. Víctor no lo dejó. Se movió como un depredador, alcanzándolo en 2 pasos y lanzándolo contra una camilla. Respiraba agitado, sintiendo la sangre caliente en sus nudillos. Los cuerpos a su alrededor estaban inmóviles. Había ganado. Pero en su interior, una parte de él supo que había perdido algo mucho más importante. Su humanidad. Extraordinario, susurró el doctor,
aún observando desde la distancia. Sabía que eras especial, Sokolov. Víctor se giró lentamente hacia él. Voy a matarte. El doctor ni siquiera parpadeó. Quizás. Pero antes de hacerlo, deberías preguntarte algo. ¿Qué eres ahora? Víctor apretó los dientes. Soy un hombre. No, respondió el doctor, sonriendo. Ya no. La rabia lo consumió. Víctor corrió hacia él, dispuesto a arrancarle la cabeza. Pero el doctor presionó un botón en la pared. El suelo bajo Víctor se abrió, y todo se hundió en la oscuridad. Víctor cayó por varios metros antes de aterrizar en algo viscoso. Un hedor putrefacto le llenó los pulmones. Cuando abrió los ojos, su corazón se detuvo. El foso estaba lleno de cuerpos. Algunos estaban muertos. Otros, no del todo. Eran fallos. Experimentos que no habían sobrevivido. Seres con extremidades retorcidas, rostros deformes, piel arrancada y ojos llenos de sufrimiento. Uno de ellos se arrastró hacia él, su boca moviéndose como si intentara hablar. Víctor retrocedió, sintiendo su estómago revolverse. Este era su destino si no escapaba. Miró hacia arriba. La trampilla por la que había caído seguía abierta. Y entonces, escuchó la voz del doctor. Veamos si puede salir de este agujero, Sokolov. Víctor miró a su alrededor. Los monstruos comenzaban a moverse. Tenía que salir de allí, o moriría como uno de ellos. El hedor a carne podrida lo envolvía. Víctor respiró hondo, obligándose a ignorar la repulsión. No tenía opción. Debía salir de aquel pozo antes de convertirse en uno más de los condenados. Las criaturas se arrastraban hacia él. Sus cuerpos mutilados temblaban con cada movimiento. Algunos gemían en un murmullo inhumano. Otros simplemente abrían sus bocas como si quisieran gritar, pero ningún sonido salía. Víctor avanzó, apartando los cuerpos con manos temblorosas. Había visto el horror antes, en el campo de batalla, en las celdas de tortura, pero esto era diferente. Esto era el fin de la humanidad. Arriba, la trampilla seguía abierta, con la silueta del doctor asomándose. Vamos, Sokolov, se burló. ¿Dónde está el monstruo que creamos? Víctor ignoró su voz y se enfocó en la pared del foso. Era alta, resbaladiza, pero tenía grietas. Tomó impulso y saltó. Sus manos se aferraron a una grieta. El doctor dejó escapar un leve murmullo de aprobación. Víctor sintió el peso de su propio cuerpo tirando de él, pero algo dentro de su carne alterada le daba más fuerza de la que jamás había tenido. Se impulsó hacia arriba. Los cuerpos en el foso gimieron. Algunos intentaron seguirlo, pero no tenían la fuerza. Víctor subió más. A pocos metros de la salida, escuchó el sonido de un seguro deslizándose. Miró hacia arriba. El doctor tenía una pistola. No podemos permitir que salgas, Sokolov, dijo, con voz fría. Has servido a tu propósito. Disparó. Víctor giró instintivamente. La bala le rozó el hombro, pero siguió trepando. El doctor disparó de nuevo. Demasiado tarde. Víctor saltó y lo agarró por el cuello, arrastrándolo hacia la abertura. El doctor se retorció, su arma cayó al suelo. No, chilló. Tú eres mi creación. Víctor lo miró a los ojos. No, yo soy tu final. Lo lanzó al foso. El doctor cayó entre sus propias creaciones. El grito duró apenas unos segundos antes de convertirse en un ahogado gorgoteo. Víctor no se quedó a mirar. Corrió por los pasillos del complejo. Las alarmas resonaban en todas direcciones. Luces rojas parpadeaban en las paredes.
guardias aparecieron, pero Víctor ya no era un prisionero indefenso. Era más rápido, más fuerte. Uno intentó bloquear su paso. Víctor lo apartó con un golpe brutal que lo hizo estrellarse contra la pared. Llegó a una gran compuerta de metal. Más disparos. Sintió el impacto de las balas, pero su cuerpo resistió. Agarró un tubo de metal y lo usó para abrir la compuerta a la fuerza. La luz del exterior lo cegó por un instante. Nieve, aire frío. El bosque lo esperaba. Corrió sin mirar atrás. Los gritos dentro del complejo se fueron apagando con la distancia. No sabía cuánto tiempo corrió. No sabía qué haría después. Pero una cosa era segura. Víctor Sokolov ya no era el mismo hombre que había entrado a ese infierno. Y si el mundo quería llamarlo un monstruo, que así fuera.